Vamos a ver cómo podemos representar números binarios con signo. Para ello voy a presentar dos conceptos que intervienen en esa representación. Uno de ellos es el complemento a la base. Se entiende la base del sistema de numeración en el que estemos trabajando. Es decir, si estamos trabajando en decimal, la base es 10, binario, la base 2, octal, base 8 y hexadecimal, base 16. Esos son los cuatro sistemas los que en principio estamos trabajando. Al final trabajaremos solamente para la digital pura en lo que es binario y hexadecimal. Pero de momento seguimos con esos cuatro sistemas. Bueno, pues el complemento a la base viene dado por esta expresión que tenemos aquí. Complemento a la base de un número, n representa el número, b representa la base en la que estemos trabajando, n el número de dígitos o de bits que componen ese número, y a este resultado, al resultado de esta potencia, se le resta el propio número. Bueno, pues de ahí tendríamos el complemento a la base de este número. Otro concepto, ahora indicaré un par de ejemplos referente al complemento a la base. Otro concepto, complemento a la base menos 1 de un número. Bueno, pues el complemento a la base menos 1 de un número es el complemento a la base y al resultado de ese complemento a la base restarle 1. Bueno, aquí el nombre tampoco ha habido que pensar mucho para ponerle un nombre adecuado. Entonces, determinamos el complemento a la base de ese número, le restamos 1 y ya tendríamos el complemento a la base menos 1. Vamos a ver un par de ejemplos. Si estamos trabajando en base 10, queremos hacer el complemento a la base, es decir, 10 de 63, tendríamos la base, que es 10, el número de, en este caso, dígitos que tiene ese número, ese 63, que son 2, por lo tanto 10 al cuadrado, y se le resta el propio número, es decir, el 63. Bueno, pues el complemento a 10 de 63 es 37. Esto en principio nos puede ser algo que no lo hemos visto nunca, o que no entendemos para qué podemos utilizarlo. Bueno, en decimal realmente sí que lo podíamos haber visto. Es decir, cuando hacemos, por ejemplo, una resta en decimal, tenemos el minuendo y el sustraendo. Entonces, si el minuendo es mayor que el sustraendo, hacemos la resta del método que ya conocemos y nos va a dar un valor positivo. Si el minuendo es menor que el sustraendo, normalmente lo que hacemos es intercambiar los papeles de minuendo y sustraendo y luego añadir al resultado un signo negativo delante. Bien, si hacemos la operación a la que estamos acostumbrados a hacer en la resta, pero manteniendo el minuendo menor que el sustraendo, nos va a dar un valor. Bueno, pues si nos fijamos, ese valor lo que nos va a dar es el complemento a 10. Ese resultado viene complementado a 10. Eso ya es un indicativo de que ese resultado es negativo, es decir, que estamos efectuando una resta con el minuendo menor que el sustraendo. Bueno, eso no viene, simplemente es una anécdota de dónde puede aparecer el complemento a la base. La utilización que vamos a hacer nosotros va a ser en complemento a 2. Aquí sí que vamos a utilizarlo. Es decir, en complemento en binario, trabajando en binario. De hecho, ya veremos que datos, o ya se verá que datos en aviónicos, en la ARIN 429, pues trabajan en complemento a 2. Bueno, vamos a ver precisamente el complemento a la base, es decir, trabajando en binario, de este número que tenemos aquí. Bueno, para hacer las operaciones estas, lo que hacemos es pasarlo a decimal. Nos resulta más fácil trabajar en decimal a nosotros. Entonces pasamos cada uno de los valores a decimal y luego al final volvemos a convertirlo a binario.
Es decir, el complemento a la base de este número que tenemos aquí binario, 1, 0, 1, 1, 0, sería este. Aplicamos la fórmula. La base, que es 2. El número de bits que tiene este número es 1, 2, 3, 4, 5, por lo tanto 2 a la 5. Restamos el número, repito, lo hacemos en decimal, que nos resulta más fácil. Este número es 1, 2, 4, 8, 16. Lo que estoy haciendo es mirando los pesos. Peso 1, peso 2, peso 4, peso 8 y peso 16. Y ahora voy sumando aquellos pesos cuyo bit sea 1, es decir, esto tendría 16, el 8 no cuenta, 4 cuenta, 16 y 4, 20 y 2, 22. Bueno, pues 2 a la 5 menos 22 tendría 10. Este valor de 10 lo paso a binario, 1, 2, 4, 8 y 2, 10. Y este sería el complemento a 2 de este número binario que tengo aquí. Si lo que quiero es determinar el complemento a la base menos 1 y estoy trabajando en base 10, pues pondría el complemento a 9 a la base menos 1 trabajando en base 10 del mismo número de 63. Lo mismo, complemento a la base, 10 al cuadrado menos 63 y le resto 1. Antes tenía 37, lógicamente ahora me tiene que dar 36. Bueno, pues para binario es el mismo número también, pero ahora es el complemento a la base menos 1. Estoy trabajando en binario, complemento a la base menos 1 sería esto que tengo aquí, el complemento a 1. Es el mismo número, al igual que antes. Tendría 2 a la 5, tiene 5 bits, menos el propio número, que hemos visto antes que era 22 en decimal, y a ese resultado, que antes era 10, le resto 1, con lo cual me queda 9. Bueno, esto lo paso a binario y tendré este valor que tengo aquí, que efectivamente es 9. Lo de siempre, pesos 1, 2, 4 y 8. Voy sumando los pesos cuyo bit es 1. 8, 4 no cuenta, 2 no cuenta y 1, 9. Bien, vamos a ver cómo puedo hacer el complemento a 2 de un número un poquito más largo. Por ejemplo, tenemos este número. Bueno, este número, claro, si aplico la definición, lo puedo realizar. Esto sería complemento a 2. 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Son 12 bits. 2 elevado a la 12. 2 elevado a la 12 son 4096. Esos 4096 tengo que restarle el propio número. El propio número es, como siempre, tiro de pesos. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024 y 2048. Y tendría, y ahora voy hacia atrás sumando los pesos cuyo bit es 1. Tengo aquí 2048, a esto le sumo 1024, con lo cual tengo 3072. A esos 1024 no le sumo los 512, no le sumo los 256, sí que le sumo 128, con lo cual 3072 más 128, 3200. Sí que le sumo 64, pues 3264. No le sumo 32, no le sumo 16, no le sumo 8, sí le sumo 4, con lo cual lo que tengo son, tenía 3264, 3268 y no tengo nada más. Bueno, pues este número es 3268. Antes tenía 2 a la 12, que eran 4096, menos los 3268, eso me queda 828. Es decir, el número que tengo que obtener aquí es el 828. ¿Es el 828? Vamos a comprobarlo. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 y 512. 512 más 256, que son 768. No cuenta
128 no cuenta 64, cuenta el 32, 768 más 32 son 800, cuenta el 16, 816, cuenta el 8, 824 y cuenta el 4, 828. Correcto, es el 828. Bueno, es una forma de hacerlo, pero si esto sigue incrementándose, bueno, cada vez se complica más. Aunque parece relativamente fácil, porque son todo múltiplos binarios, entonces con el tiempo y la práctica, pues al final se acostumbra uno a ciertos valores y ya casi son intuitivos. Pero hay otra manera más fácil más fácil, ultra fácil comparado con esta que acabamos de ver, de hacer el complemento a 2 de un número binario. Para ello hacemos lo siguiente. Queremos hacer el complemento a 2 de este número. Entonces empezamos desde la derecha, desde el bit menos significativo, y vamos repitiendo todos los bits hacia la izquierda. Vamos repitiendo todos los bits hacia la izquierda hasta que encontremos el primer 1. También lo repetimos. Es decir, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Hasta ahí hemos repetido los bits. Y a partir de ahí, de ese primer 1, lo que hacemos es cambiar los ceros por unos y los unos por ceros. Es decir, aquí ahora vienen 3 ceros, aquí ahora vienen 3 unos. Luego vienen 2 unos, aquí ahora pondríamos 2 ceros. Luego vienen 2 ceros, aquí pondríamos 2 unos. Luego ya vienen 2 unos, además 2 ceros que ni siquiera están puestos. Bueno, pues ya hemos hecho el complemento a 2 de este número. Así de simple. Repito, desde la derecha, desde el bit menos significativo, repetimos todos los bits hasta encontrar el primer 1, que también se repite, 0, 0, 1. Y a partir de ahí, hacia la izquierda, hacia el bit más significativo, lo que se hace es permutar los unos por los ceros y los ceros por unos. Bueno, vamos a ver un ejemplo ahora de complemento a 1. El mismo número, este mismo número. Haríamos el mismo procedimiento. Haríamos el complemento a la base, es decir, esto que hemos hecho aquí, y luego le restamos 1, complemento a 1. Entonces, vamos a obtener ese valor. Nos tendría que dar el 827, antes era 828, ahora tiene que ser 827. Bueno, podemos comprobar aquí que efectivamente este es un valor menor. Fijémonos que esto es igual, 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 esto es igual. Es decir, que hasta aquí hemos venido sumando todos estos valores. Y al final, en estos 3 últimos bits que tenemos aquí hemos sumado este valor, este peso, que era 4. Sin embargo, aquí ese peso no se suma, que es un 0. Se suma este, que es un 2, y este, que es un 1, es decir, 3. A todo esto que traíamos antes, aquí le sumamos 4. A todo esto, que es lo mismo de arriba, aquí abajo le sumamos 3. Por lo tanto, efectivamente, este es el complemento a la base menos 1. Es decir, complemento a 1. ¿Hay algún caminito como el anterior de estos atajos para hacer el complemento a 1 sin necesidad de todo este proceso? Pues sí. Incluso este es más simple que el anterior. Cojo el número binario que quiero complementar a 1 y lo único que tengo que hacer es permutar los unos por ceros y los ceros por unos. Ya está. 0, 0, 1, 1. 0, 1, 0. 3 ceros, 3 unos. 2 unos, 2 ceros. 2 ceros, 2 unos. A partir de ahí 1, 1, pues 0, 0, que ni siquiera está puesto. Es decir, simplemente con permutar los unos por ceros y los ceros por unos, estoy complementando el número binario a 1. De hecho, cuando se dice complementar un bit, lo que se refiere a lo que se está indicando es complementar a 1 ese bit. Es decir, que si es 0 ponerlo 1 y que si es 1 ponerlo 0. Complementar 1, recordemos, complementar a 2. Bien, vamos a ver cómo representamos los números binarios con signo, ahora que tenemos estos conceptos. Tenemos un sistema de representación que se llama signo-magnitud. Entonces vamos a partir que tenemos un número binario
de n bits, los que sean, pero fijo. El número de bits tiene que ser fijo. Entonces, el bit, esto es el número binario, aquí representado mediante estos cuadraditos, y aquí el bit más significativo está puesto de otro color. Bueno, el bit más significativo en el sistema de representación de números binarios con signo, llamado signo magnitud, el bit más significativo es el bit de signo. Y ese bit, dependiendo si es un 0, el número binario es positivo. Si este bit más significativo es un 1, el número binario es negativo. Es decir, este bit simplemente sirve para determinar si el número entero es positivo o negativo. Bien, ¿cómo determinamos la magnitud o cómo sabemos la magnitud decimal de este número? Bueno, pues la magnitud es el equivalente binario de este número. Es decir, yo voy por 2 pesos, paso esto a decimal y ese sería el equivalente decimal de este número. Repito, 0, el número sería positivo, 1, el número sería negativo. ¿Qué rango puedo representar? ¿Qué rango de valores puedo representar mediante este sistema de representación, mediante el signo magnitud? Bueno, pues teniendo en cuenta que trabajamos con n bits, tenemos que quitar un bit porque ese solamente va a ser para el signo. Por lo tanto, el número de posibilidades que vamos a tener es 2 a la n menos 1. 2 a la n, recordemos que es el número de combinaciones posibles que puedo obtener con n bits. Ahora, como hemos quitado un bit porque lo hemos destinado al signo, pues tendré el número de posibilidades de combinaciones será 2 a la n menos 1, menos un bit, justamente el de signo. Y aparte de eso, fijémonos que para el valor 0 tenemos dos valores, porque si todo el número es 0, tendremos más 0. Pero si este bit más significativo es 1 y todo lo demás es 0, tendremos el valor menos 0. El valor más 0 y el valor menos 0 es el mismo. Por lo tanto, uno de los valores se pierde. El rango, por lo tanto, viene dado desde menos 2 a la n menos 1, menos 1, hasta más 2 a la n menos 1, menos 1. Vamos a ver esto con un ejemplo. Vamos a ver el equivalente de los 16 primeros números en binario. Entonces aquí tenemos en decimal, este sería el 0, este sería el 1, este sería el 2, esto lo puedo ver simplemente con los pesos. Por ejemplo, este. 1, 2, 4 y 8. 8 y 2, 10. Este correspondería al 10 en decimal. Este, 1, 2, 4 y 8, y 4, 12 y 2, 14, sino que este correspondería con el 15. Bueno, si quiero hacer una tabla de los números, por ejemplo, esta de 16 primeros números decimales en binario, es muy fácil. Cojo en el bit más significativo 8 ceros, después 8 unos, siguiente columna 4 ceros, 4 unos, 4 ceros, 4 unos, siguiente columna 2 ceros, 2 unos, 2 ceros, 2 unos, 2 ceros, 2 unos, 2 ceros, 2 unos. Para el bit menos significativo, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, así hasta el final. Con eso me sale una tabla ordenada, o sea, las 16 combinaciones posibles que tengo con los 4 bits, y además me salen ordenaditos, en decimal de 0 a 15. Si tuviera un bit más, es decir, 5 bits, 2 a la 5 tendría 32. ¿Cómo lo colocaría? Bueno, pues 16 ceros, 16 unos, 8 ceros, 8 unos, 8 ceros, 8 unos, 4 ceros, 4 1, 4 0 y así sucesivamente hasta terminar con el bit menos significativo, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Si de esa manera me salen las tablas ordenaditas. Bueno, pues vamos a ver estos 16 primeros números binarios, a cuánto equivaldrían en decimal utilizando el sistema signo magnitud. El 0, bueno,
todos estos primeros 8 números, el bit más significativo es 0. Por lo tanto, esos 8 primeros números son positivos. La magnitud, simplemente tengo que hacer el equivalente binario. El equivalente binario 0, 0, 0 en decimal es 0. 0, 0, 1 es el 1. 1, 0, 0 es 1, 2, 4, es el 4. 1, 1, 1, 2, 4 y 2, 6, 1, 7. Es decir, hago el equivalente de la magnitud. Recordemos que este es solamente para el signo. Y obtengo los números en decimal. Aquí, estos 8 segundos números, el bit más significativo es 1. Por lo tanto, son negativos. Y luego hago el equivalente binario. El equivalente binario 0, 0, 0 es 0. Como el bit más significativo es 1, menos 0. 0, 0, 1, el equivalente binario es 1. Como el bit más significativo es 1, menos 1. Y así sucesivamente. 4. Con un 1 como bit más significativo, menos 4. 1, 1, 1, que sería 7, negativo, menos 7. Es decir, con esto he representado los primeros 16 números en decimal mediante signo magnitud. Como vemos, efectivamente, este número, 0, y este otro se repite, más 0 y menos 0. Por lo tanto, de ahí que haya que quitar un valor. Vamos a ver otra forma de representar números binarios con signo, y es el llamado complemento a 1. Lo mismo que antes, partimos de un número binario, y lo mismo que antes, ya vemos que el bit más significativo algo nos va a decir. Correcto. Nos va a decir que es el bit de signo. De hecho, siempre va a ser el bit de signo, incluso en el siguiente que vamos a ver. Entonces, si el bit más significativo es 0, el número es positivo. Si el bit más significativo es 1, todo el número es negativo. Bueno, hasta ahora igual que en el anterior sistema de representación. Vamos a ver qué pasa con la magnitud, que serían los restantes bits. Bien, si el número es positivo, es decir, si este bit es 0, lo que tengo que hacer aquí es simplemente el equivalente binario. Ya está. Con eso obtendría el decimal correspondiente. Ahora bien, y aquí es donde está la diferencia, si el número es negativo, esto que tengo aquí viene complementado a 1. Está complementado a 1. Es decir, si yo quiero saber el equivalente decimal, lo que tengo que hacer es volver a complementarlo a 1. En el momento que complemento la magnitud a 1, obtendré el equivalente decimal. Ahora veremos un ejemplo aquí, cómo se hace eso. ¿Qué rango voy a tener? Pues igual que antes, porque me va a pasar exactamente igual con el 0. Tengo un número de bits determinado, pero uno de los bits, este, se dedica solamente al signo, por lo tanto no entra dentro del rango de valores. Y a la vez el 0, vamos a tener un 0 positivo y un 0 negativo. Por lo tanto, a ese rango hay que restarle un valor. Vamos a ver los 16 primeros números ahora mediante el sistema de representación de complemento a 1. Como antes, los 8 primeros números tienen como bit más significativo el 0, por lo tanto son positivos. Los 8 segundos números tienen como bit más significativo el 1, por lo tanto son negativos. Bien, si el número es positivo, el equivalente binario. Bueno, pues el equivalente binario de 0, 0, 0, pues es el 0. El equivalente binario de 0, 1, 1, pues es el 3. El equivalente binario de 1, 1, 0 es el 6, bueno, como antes. Pero ojo, si el número es negativo, la magnitud que está aquí, lo que aquí viene, está complementado a 1. Si yo quiero ver el equivalente en decimal, tengo que volver a complementarlo a 1. Entonces, complemento a 1, puedo usar el método lento, o dicho de una manera, el método malo y el método bueno. Y como normalmente nos gusta más lo bueno que lo malo, pues voy directamente a este procedimiento, es decir, permutar los ceros por unos y unos por ceros. 0, 0, 0, lo complementa a 1, me quedaría 1, 1, 1.
7, con un 1 delante, que me indica que es el signo negativo, pues menos 7. Aquí 0, 0, 1, que sería el 4, con un 1 delante, indicando que es negativo, menos 4. 1, 0, 1, cambio, permuto los bits, 0, 1, 0, que correspondería con el 2, con el 1 delante, como bit más significativo, que me indica que es negativo, menos 2. Y vemos lo que pasaba antes, 0, 0, 0, tenemos el valor 0, y aquí abajo, al hacer el complemento a 1, porque el número es negativo, 0, 0, 0, tendríamos el menos 0, por lo tanto, efectivamente, aquí tenemos lo mismo que pasaba antes, que restarle un valor del rango. Entonces tendríamos desde menos 2 a la n menos 1, menos un valor, hasta más 2 a la n menos 1, menos ese valor. De hecho, solo podemos comprobar aquí. Si tenemos 4 bits, el rango va desde menos 7, hasta más 7. Desde menos 7 hasta más 7. En el otro caso lo mismo, desde menos 7 hasta más 7 para 4 bits. Justo 2, 4 menos 1, 3, 2 por 2, 4 por 2, 8, menos 1, 7, desde más, menos 7. Lo mismo que aquí, n que es 4, 2 por 2 a la 4, 2 a la 4 menos 1 sería 4 menos 1, 3, 2 a la 3, 8, menos 1, 7, más menos 7. Bien, vamos a ver otro sistema. En este caso, complemento a 2. Efectivamente, se va a parecer mucho al de complemento a 1, pero va a tener una particularidad. El bit más significativo sigue siendo el bit de signo. 0 positivo, igual que los anteriores. 1 negativo, igual que los anteriores. Magnitud. Si el número es positivo, es decir, si el bit más significativo es 0, o menos positivo, es el equivalente binario. Yo obtendría, para saber qué número es este en decimal, simplemente hago el equivalente binario. Pero si el número es negativo, este número viene complementado a 2. Si yo quiero ver el equivalente en decimal, lo vuelvo a complementar a 2. Al complementarlo a 2 obtendré el equivalente decimal de este número binario con signo. Entonces estaríamos en el caso anterior de que habría que restarle un valor. No, en este caso hay una excepción. Si el número es negativo, y la magnitud son todos ceros, por ejemplo, en este caso podría ser, ¿no? El número es negativo y la magnitud son todos ceros. Bueno, pues aquí en este caso lo que se hace es coger y el valor va a ser 2 a la n, siendo n el número de ceros. Repito, número negativo y la magnitud son todos ceros. Lo que se hace es, a ese número negativo, para ver el valor en decimal, se eleva 2 a la n, siendo n el número de ceros. En este caso concreto, el número es negativo, tengo 3 ceros, 2 a la 3, 8. Este correspondería con el menos 8 en sistema complementa 2. Démonos cuenta que ahora ya no va a ser igual para los positivos, el rango no va a ser igual para los positivos que para los negativos, porque ahora los negativos sí que se va a aprovechar este valor en el cual antes era 0 con un número negativo. Entonces, en este caso, en el rango, para los negativos se le añade uno más. Como vemos, el rango sería desde menos 2 a la n menos 1, es decir, no se le resta nada porque se aprovecha esa combinación, hasta, el positivo sigue como estaba, 2 a la n menos 1, menos 1, porque en el positivo no hemos hecho nada, lo dejamos como está. Entonces, vemos el complemento a 2, tendríamos los 8 primeros positivos, por lo tanto, el equivalente binario. 0, 0, 0 el 0, 0, 1, 0 el 2, 1, 0, 0 el 4, 1, 0, 1 el 5. Recordemos, mediante los pesos lo podemos hacer. 1, 2, 4 y 2, 6.
6. Bien, y para los negativos, tendríamos el 1, que es negativo, estamos en complemento a 2, pero la magnitud son todos ceros, como son 3 ceros, 2 a la 3, 8, negativo, menos 8. Aquí complemento a 2 la magnitud. ¿Por qué? Porque los números son negativos. Y como antes, puedo hacerlo, coger el camino difícil o puedo coger el camino fácil. El camino fácil, recordemos, repito los bits desde la derecha hacia la izquierda hasta encontrar el primer 1, que también lo repito, lo mantengo. Y a partir de ahí lo que hago es permutar los unos por ceros y los ceros por los unos. Entonces aquí ya tengo el primer 1, lo mantengo y permuto estos dos. Me quedaría 1, 1, 1, que corresponde a 7, negativo, menos 7. 0, 1, lo mantengo. Permuto este 1, 1, 0, que sería 6, negativo, menos 6. Aquí 1, lo mantengo, ya encontré el primer 1. Permuto 1, 0, que sería 3, menos 3. 1, 1, 1. Y aquí ya tengo el primer 1, lo mantengo. 0, 0, que sería el 1, negativo, menos 1. Bueno, pues aquí tenemos toda la tabla para los tres sistemas de numeración, para representar números binarios con signo en esos tres sistemas. Entonces vamos a ver si tengo en complemento a 1, si tengo, por ejemplo, en vez de 4 bits, 5 bits, ¿cuál sería el rango? Tenemos en cuenta que con 2 a la 5 son 32 combinaciones. En esas 32 combinaciones entran los positivos y los negativos. En teoría serían 16 y 16 para los 32. Pero recordemos que hay 0 que se repite dos veces. Por lo tanto, el rango sería desde menos 15 hasta más 15.